Regresamos a Juan capítulo 3, pues queremos hoy continuar donde nos quedamos en nuestra explicación de esa conversación entre Jesús y Nicodemo, en donde Jesús le habla acerca de nacer de nuevo, de nacer de arriba, que es una obra de Dios, una obra de gracia soberana y de poder soberano, la que es una obra singular de Dios, en la que Él desciende del cielo, ¿verdad? E irresistiblemente trae un llamado que denominamos llamado eficaz al corazón del pecador. Trae al pecador a sí mismo, Dios lo regenera o lo hace nacer de nuevo y después justifica a ese pecador, santifica a ese pecador y en últimas glorifica a ese pecador. De manera que la salvación es una obra de Dios. Y explicamos esa primera parte sobre el nuevo nacimiento o la regeneración, diciendo que la ilustración misma del nacimiento presenta el punto de que nadie participa en su propio nacimiento y por lo tanto no es el resultado del esfuerzo personal, sino que es un milagro divino, es un milagro de creación producido solo por el Dios Espíritu Santo. Entonces, abra su Biblia si es tan amable y acompañen para ver de manera inicial esta sección que comprende los versículos 11 al 21, donde dice Juan 3, 11 al 21. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, hemos titulado nuestro mensaje Simplemente creen, debido a que eso es lo que se nos presenta en este mismo contexto de cuando Jesús es visitado por Nicodemo, y en donde a partir de su conversación, o más precisamente en este caso del discurso del Señor, podemos extraer tres aspectos básicos de la responsabilidad humana para enseñarnos en esta mañana que la salvación es una obra divina, pero nunca hecha independiente de la responsabilidad del pecador. Amén. Le repito esa verdad. La salvación es una obra divina, pero nunca hecha independiente de la responsabilidad del pecador. Amados, antes de ir a los puntos, y les pido desde ya disculpas, porque hoy poquito de pronto nos podemos demorar un poquito más de lo acostumbrado porque necesitamos abarcar muchas cosas. Pero antes de ir a los puntos, quisiera decirles que en los últimos siglos ha aumentado la longevidad, las condiciones de vida han mejorado un poco y el trabajo se ha hecho algo más fácil. Se han eliminado, controlado las enfermedades temidas que alguna vez se han extendido, como la viruela, la poliomielitis y otras plagas. También la mecanización, al menos en los países desarrollados, ha eliminado el trabajo penoso y los peligros en muchos empleos. Y ahora son máquinas, ¿cierto?, las que ejecutan completamente algunas de las tareas más desgastadoras y problemáticas para el hombre.
Por supuesto, hay muchos problemas que no se han solucionado, como la guerra, la pobreza, ciertas enfermedades incurables, las preocupaciones ambientales y los nuevos problemas que surgen de esa misma tecnología que ayudó a resolver problemas antiguos. Aún así, la esperanza de la humanidad en el progreso se mantiene prácticamente inalterada. Por eso muchos creen fervientemente que con suficiente tiempo, ciencia y tecnología se solucionarán algunos de esos problemas restantes de la humanidad. Pero aunque el hombre ha dado grandes pasos, ¿cierto?, para mejorar sus condiciones de vida, el problema más apremiante, aquel ante el cual los otros palidecen, sigue estando infinitamente más allá de su capacidad para resolverlo. Y este problema es el mismo asunto insalvable que confrontó a Adán y a Eva después de la caída. Esto es que todas las personas sin excepción son culpables de pecado ante el Dios santo y juez justo, quien los condenará al castigo eterno en el infierno por violar su ley santa. Y desde que la desobediencia de Adán hundió a la raza humana en el pecado, Satanás no ha cesado de promover la mentira de que las personas pueden llegar a Dios por sus propios términos. Eso es una mentira. Y esa mentira aceptada por quienes siguen el camino ancho, ¿cierto?, que lleva a la destrucción, está en el centro de toda religión falsa. Pero la Biblia dice claramente que las personas no regeneradas no pueden salvarse a sí mismas. En términos humanos, su condición es de total desesperanza. Están muertos en sus delitos y pecados, incapaces de entender o aceptar la verdad espiritual, porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Son enemigos de Dios entonces, están alienados de Él, le desobedecen, lo ignoran, le muestran hostilidad, no le muestran amor, lo odian, son rebeldes hacia Él y son sujetos de su ira. Van por el camino de la destrucción porque odian la luz de la verdad espiritual y por lo tanto son ciegos a ella. Viven bajo el control de Satanás porque son sus hijos, son hijos de Satanás, son miembros de su reino y por naturaleza hijos de ira. De este modo siempre son esclavos del pecado y de la corrupción, son vasos de iras preparados para destrucción. Entonces, hermanos, a la luz de todo esto, los rituales religiosos, las buenas obras y la reforma propia no pueden solucionar el problema de la muerte espiritual. Por eso, porque le digo eso porque la transformación, solo la transformación radical, obrada por Dios en la regeneración, puede impartir vida espiritual a quienes están muertos espiritualmente. Y esa fue la espeluznante verdad con la cual confrontó Jesús el celo del fariseo Nicodemo, ¿cierto? Pero aquí nuestro Señor continúa hablándole a Nicodemo y pensamos que él habla más allá de Nicodemo, porque conforme comienza el verso 11, los pronombres están en plural. Entonces él lo amplía más allá de Nicodemo para cualquier otra persona que estuvo allí escuchando y para todo el mundo que jamás leerá este texto. Así que la conversación termina en el versículo 10, pues Nicodemo al parecer no tiene nada más que decir. Y Jesús entonces habla a partir de allí. Ahora, si hay una palabra que salta del texto conforme leemos en este texto, debe ser la palabra creer, porque aparece 7 veces. En los primeros 10 versículos que habíamos leído, vimos que el término fue ¿qué? Nacer de nuevo, que apareció 5 veces hablando de esa obra de gracia divina, sobrenatural, soberana y milagrosa de regeneración. Pero el tema aquí es la fe. El tema aquí es creer. Lo decimos porque ese es el término clásico utilizado para describir la doctrina de la sola fe que es enseñada en los versos 11 al 21.
Pues remontándonos, hermanos, a la Reforma. La Reforma. Si usted regresa al siglo XVI, XVII, cuando se aclaró el Evangelio, porque eso fue lo que pasó ahí, se aclaró el Evangelio. Cuando se llevó a cabo la Reforma, hubo 5 solas que los reformadores identificaron, ¿cierto? Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Si una iglesia no cumple estas 5, no es iglesia del Señor. Y esas 5 solas se convirtieron en los distintivos de la Reforma y realmente son las solas sobre las cuales el protestantismo está fundado y sobre las cuales está fundado el entendimiento verdadero del Evangelio. Entonces, esas solas definen la Reforma, y cuando usted lee cualquier literatura de la Reforma, usted se va a encontrar con esas 5 solas. Y aquí estamos viendo el aspecto de la salvación de la sola fe, que declara que uno es salvo por la fe únicamente y no por la fe más las obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, como dice Efesios, o como lo dice textos como Romanos 3, que dice que ninguno es justificado por conducta por las obras de la ley. O Romanos 4, que dice que Abraham es justificado por fe y no por obras. O también Romanos 10, que dice que uno es salvo al creer en la resurrección de Cristo y reconocer su señorío. Así que la palabra de Dios es clara en eso. Es más, en Hebreos 10 hay una afirmación del Antiguo Testamento que dice: el justo por la fe vivirá. Eso corresponde a Habacuc 2. Esto quiere decir que la justificación viene por la fe y únicamente por fe. Ese fue el gran descubrimiento de Martín Lutero, que echó a andar la Reforma y que hizo que el verdadero evangelio fuera recuperado. Porque la salvación viene mediante la fe únicamente, no mediante fe más obras. Y eso es lo que Juan está diciendo en los versos 11 al 21. Juan, de manera coherente, dice que la vida eterna, esto es el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la esperanza del cielo, viene solo a aquellos que creen. Por tanto, es únicamente por la fe. Ahora, lo que es fascinante, hermanos, en este pasaje, es que esto es hecho después, o viene después de los versículos 1 al 10, por supuesto. Simplemente piensa en ello. Jesús le estaba hablando a un incrédulo. Él le estaba hablando a un hombre quien está en una religión defectuosa, una religión hereje y apóstata. Y Jesús está deseando llevar a ese hombre a un conocimiento de la verdad. Y como consecuencia, él le dice 3 veces en esta conversación a lo largo del verso 11, que en contraste a todo el error que llena la mente de Nicodemo, que en contraste a todo el error que él ha aprendido y que después ha enseñado como el maestro en Israel, él quiere decirle ahora la verdad. Entonces, la primera verdad que quiere que entienda es que la salvación es una obra divina que Dios lleva a cabo desde el cielo y que eso no depende de él. Y eso fue lo que vimos la semana pasada al hablar del nuevo nacimiento, ¿cierto? Que es absolutamente claro en esos versos 1 al 10. Y después, sin ninguna explicación, sin ninguna transición, nuestro Señor toma la siguiente parte de la conversación y la convierte en un monólogo, para decir algo así como esto: cualquier persona que cree puede ser salva. Y explica eso en estos versículos. Entonces, por un lado, usted tiene la doctrina de la soberanía divina, por otro lado, usted tiene la doctrina de la responsabilidad humana. Usted tiene la doctrina de la fe salvadora y la creencia humana. Y con respecto a esto hay advertencias que acabamos de leer en el texto, porque si usted no cree, usted es responsable por su incredulidad, será culpable y será castigado. Así que esta es la doctrina de la responsabilidad humana. Aquí está la responsabilidad humana tanto de manera negativa como positiva. Usted llevará el castigo completo del juicio si se rehúsa a creer. Por otro lado, si usted cree, la vida eterna le espera sin importar quién sea. Entonces, hasta aquí tenemos una presentación muy clara tanto de la salvación soberana, y junto a esta tiene una presentación clara de la responsabilidad humana como en ningún otro lugar de las Escrituras. De manera que Jesús le presenta las dos verdades paralelas y gemelas
de la soberanía divina en la salvación y la responsabilidad humana. Y hace esto diciendo, esta es únicamente una obra de Dios, pero usted será responsable si no cree, y usted es llamado a creer, y la vida eterna le espera si cree. Y lo que quiero que note aquí es el énfasis que está en las palabras: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Pues esa es una indicación, hermanos, de que Nicodemo no aceptó lo que Jesús dijo acerca del nuevo nacimiento. Como ven, Nicodemo no entiende, y la razón por la que no entiende es que la ignorancia es el producto de la incredulidad. La ignorancia es el producto de la incredulidad. Aunque las enseñanzas del Señor sobre el nuevo nacimiento tienen como base sólida el Antiguo Testamento, Nicodemo no las creía y luchó para aceptar que sus esfuerzos religiosos eran inútiles y debía abandonarlos si quería entrar al reino de Dios. Al parecer, Nicodemo dejó la conversación con Jesús sin haber experimentado en ese momento la conversión, porque respondió con incredulidad. Sin embargo, como vimos, él se haría creyente más adelante, ¿cierto? No obstante, aquí, en esta parte, su respuesta inicial tipifica a quienes no creen, a quienes están perdidos sin esperanza y a quienes recibirán una terrible condenación si no creen. En pocas palabras, su respuesta inicial tipifica a quienes rechazan el Evangelio. A fin de cuentas, la incredulidad que no se arrepiente es el pecado que condena a los pecadores perdidos, porque a menos que confiesen el señorío de Cristo y se arrepientan de todos sus pecados, inclusive el de intentar ganarse el cielo, no se pueden salvar. De ahí que en este discurso sobre el significado de la salvación, Jesús se centró en el problema de la incredulidad, le dio respuesta y advirtió sobre su resultado, de lo cual extraemos esos aspectos básicos de la responsabilidad humana con base a la fe. Y el primero de ellos es que la responsabilidad humana cree para destruir la incredulidad. La responsabilidad humana cree para destruir la incredulidad. Versos 11 al 12. Hermanos, el capítulo 3 comenzó narrando la entrevista nocturna de Nicodemo con Jesús, pero después de la pregunta en el verso 9, el renombrado fariseo no añadió nada más a la conversación. Entonces el diálogo entre los dos se volvió un discurso de Jesús. Aunque Nicodemo confesó 2 veces su ignorancia sobre la enseñanza del Señor, su problema, oiga bien, su problema real no era la falta de revelación divina, pues él era un hombre bien instruido en el Antiguo Testamento y había dialogado con el Maestro, que es la fuente de toda la verdad. De manera que Nicodemo no recibió la verdad que Jesús testificaba porque simplemente se negaba a creerla. Y en cuanto a ello, Pablo escribió en primera carta de Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Incluso, aún quienes no han oído el Evangelio son culpables de su ignorancia, porque rechazan la verdad que ya poseen. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, Romanos 1, 18 al 21 explica esto cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, esto quiere decir que Nicodemo y todo ser humano no regenerado
no solo no busca la verdad, sino que busca entorpecer y obstaculizar su influencia. Así la impiedad de los seres humanos radica en su rechazo a conocer, su rechazo a aprobar, su rechazo a deleitarse en lo que cognitivamente saben que es verdad. Dicho de otra forma, las personas incrédulas no es que no puedan conocer a Dios, porque la sola revelación general, todo lo que vemos, produce verdadero conocimiento de Dios. Entonces simplemente las personas se niegan a hacerlo, a creer. Y aquí Jesús afirmó lo siguiente en una declaración precedida por la frase solemne: de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Como les dije, los plurales muy seguramente abarcan a los discípulos de Jesús y a Juan el Bautista, quienes entendieron y testificaron la verdad de la salvación, en contraste con Nicodemo y sus colegas, pues los fariseos y la comunidad de judíos ignoraban el nuevo nacimiento, pero Jesús y sus discípulos tenían la certeza de la regeneración, tenían la verdad de la cual daban testimonio. Más aún, el uso del pronombre plural recibís indica que su reprensión incluía a toda la nación de Israel representada en Nicodemo y no solo a este. De manera que el pueblo judío no recibía el testimonio de Jesús y de sus verdaderos discípulos. Entonces era la incredulidad lo que perpetuaba su ignorancia espiritual. De modo que la reprensión de Jesús deshizo la justificación de Nicodemo a sus propios ojos, diciéndole: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? De ahí que su profesión de fe superficial en Jesús, porque esa era la fe de Nicodemo, una fe superficial en Jesús como maestro enviado de Dios, no significaba nada, como tampoco su comprensión malinterpretada de la salvación. Pues como se negaba a creer, no podía ni siquiera decir las verdades terrenales del nuevo nacimiento, ni hablar de las profundas realidades celestiales, como la relación del Padre con el Hijo, el reino de Dios o su plan eterno de redención. Así, hermanos, la incredulidad de Nicodemo tenía dos caras. Aunque intelectualmente reconocía que Jesús era un maestro enviado de Dios, no estaba dispuesto a aceptarlo como Dios. En lo espiritual, Nicodemo era reacio a admitir que era un pecador impotente, pues tal cosa era impensable para los fariseos orgullosos, quienes eran la élite religiosa de Israel y que era justa a sus propios ojos como ellos mismos consideraban. Más aún, él era un miembro distinguido del Sanedrín, como ustedes saben, y por tanto el pueblo lo veía como un líder espiritual prominente. Así que humillarse a reconocer que estaba en tinieblas espirituales y que necesitaba llegar a la luz de la salvación y las justicias verdaderas habría sido confesar su pecado y su falta de justicia. Y hermanos, esto mismo ocurre a todas las personas actualmente, ¿cierto? Pues les cuesta trabajo humillarse a reconocer que están en tinieblas y que necesitan con urgencia la luz verdadera de Cristo. Pero como no están dispuestas a hacerlo, ¿qué hacen entonces? Responden con hostilidad al mensaje del Evangelio. Y aquí vemos que mientras Jesús continuaba demostrando su deidad, al mismo tiempo el pueblo de su nación Israel continuaba incrementando su rechazo contra él. Y pensamos que después de todo lo que el Señor estaba haciendo, eso debería haber cambiado de manera sustancial su perspectiva de Jesús, ¿verdad? Esto debería haber sido suficiente para afirmar su afirmación de ser Dios. Pero en lugar de esto, en lugar de venir a la fe, en lugar de reconocer que no había explicación humana para lo que ellos habían visto y experimentado, lo único que hacen es elevar su enemistad y elevar su enojo. Pues entre más evidencia daba Jesús, más incrédulos eran y su conflicto subía más. Pero los incrédulos deberían temblar ante la inconmensurable santidad de Dios y al ver la realidad de su pecado. Pues la verdad del Evangelio demanda una respuesta por parte del pecador, ante la cual la indiferencia pasiva no es una opción, ya que debería ser una de dos cosas, ¿cierto?
o los incrédulos rechazan la verdad del evangelio y continúan con sus vidas rebeldes, o claman desesperadamente por la salvación que solo se encuentra en Cristo. Y se los digo porque así como es vital conocer los elementos del evangelio, el pueblo de Dios también necesita entender a detalle la respuesta al evangelio que su palabra demanda, que en esencia es para todos nosotros y todas las personas arrepentirse y creer. Pablo reconoció esto cuando escribió en Tito 1:15-16, los impuros e incrédulos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que para él esta desobediencia continua era prueba de su incredulidad, pues sus actos negaban a Dios con voces más fuertes que la de las palabras con las que lo proclamaban. Y esto es característico ¿de qué? De la incredulidad, no de la fe. Porque la verdadera fe siempre incorpora las buenas obras. Y a los reformadores les gustaba decir, ¿qué decían nuestros reformadores? Que la fe sola trae salvación, pero también que la fe que trae salvación nunca está sola. Entonces, el testimonio bíblico es claro. El llamado del evangelio es un llamado a creer y arrepentirse, lo que corresponde a la responsabilidad humana. Y no se puede tener lo uno sin lo otro, mis hermanos. Y no se puede hacer ninguna sin que Dios nos capacite para responder apropiadamente. De manera que la incredulidad simplemente es no creer en lo que usted conoce. Y escuche esto, usted no puede ser ignorante, pero usted sí puede ser incrédulo. Ya que la incredulidad es no creer en las cosas que son verdad. Una cosa es ser ignorante, que es no saber lo que es verdad, y otra cosa es no creer lo que usted sabe que es verdad. Por tal razón, si usted no cree en la realidad de su pecado, si usted no cree en la necesidad de su salvación, si no cree en el Señor Jesucristo como su único Salvador, si no cree en su muerte sustitutiva en la cruz y en su resurrección, si usted no cree en la seguridad del creyente, si no cree en el control soberano y provincial de Dios sobre todo, si no cree que la gloria eterna está establecida, si no cree que Dios nunca lo abandonará en las pruebas, si no cree que toda bendición espiritual está en Cristo, si no cree que usted es capaz de hacer todas las cosas en Él, si usted no cree eso, aunque usted sabe que Dios y su palabra dice eso, usted va a tener un gran problema. Usted no es salvo y nunca va a tener el gozo de su salvación, porque eso se llama duda, y la duda, así como la incredulidad, no puede responder debidamente al ofrecimiento de salvación de Dios. Entonces, aquí tenemos la condición de la incredulidad. Aquí tenemos la incredulidad de Nicodemo, quien, como muchos que se impresionaron con los milagros de Jesús, y como muchos supuestos cristianos hoy en día, se negaba a comprometerse con Cristo como su Señor y Salvador. Como consecuencia, usted necesita creer para destruir la incredulidad. Usted necesita creer para enfrentar su incredulidad. Pues como decía Juan Calvino, en todos los hombres la fe siempre está mezclada con la incredulidad. Luego, nadie llegará a tener tanta fe de este lado del cielo que deje de luchar con la incredulidad. Eso nunca va a pasar, porque eso es una batalla que tenemos que pelear cada día, pero es una batalla que no podemos pelearla en nuestra propia fuerza, sino con la ayuda del Dios Espíritu Santo. Y al creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, usted no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Amén. En segundo lugar, segundo aspecto básico de la responsabilidad humana, es que la responsabilidad humana cree para recibir salvación. Es sencillo, es elemental. La responsabilidad humana cree para destruir la incredulidad. La responsabilidad humana cree para recibir salvación.
versos 13 al 17. En esta parte, mis hermanos, tenemos el reconocimiento de la creencia, y solo quien ha estado en el cielo puede saber verdaderamente cómo es el cielo, ¿cierto? De manera que los seres humanos que no pasan de la muerte no tienen la posibilidad de visitar el cielo mientras están confinados al tiempo y al espacio. Por eso Jesús dice, nadie subió al cielo, porque es humanamente imposible hacerlo. Y Juan declaró en el prólogo de su evangelio que a Dios nadie lo había visto jamás, ¿cierto? Que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y más adelante dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Así que el único, hermanos, que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Y al comienzo del versículo 14, Jesús apeló a una ilustración del Antiguo Testamento para explicar lo que decía, enfatizando aún más que Nicodemo, un experto en las Escrituras, no tenía excusas para ignorar el camino de la salvación. Y para ello el Señor se refirió a un incidente registrado allá en Números 21, 5 al 9, como estereotipo, como idea, como imagen del sacrificio de su muerte en la cruz. Esto sucedió en la travesía de Israel por el desierto durante esos 40 años antes de entrar en la tierra prometida. El Señor envió serpientes venenosas que infestaron el campamento de los hebreos en juicio por la queja incesante del pueblo. El Señor les mandó serpientes venenosas para que los mordieran por su pecado. Los israelitas desesperados le rogaron a Moisés que intercediera por ellos, y Dios respondió la petición de Moisés con una demostración de su gracia divina, pues mostró misericordia para con su pueblo rebelde. Y le dijo a Moisés que hiciera una réplica en bronce de una serpiente y la levantara en un asta sobre el campamento. Quienes habían sido mordidos se sanarían tan solo con mirarla, reconociendo así su culpa y expresando su fe en el perdón y el poder sanador de Dios. La enseñanza de la analogía de Jesús era que, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado o crucificado. El término necesario enfatiza que la muerte de Cristo era parte necesaria del plan de Dios para la salvación, pues Él debía morir en sustitución por los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. De manera que los israelitas mordidos no se curaban por realizar alguna obra, ¿cierto? No se curaban por su propia justicia, no, sino que por depender obedientemente de la palabra de Dios, por su fe, ¿cierto? Mirando a la serpiente de bronce levantada. De la misma manera, todo aquel que mira por la sola fe al Cristo crucificado se cura de la mordida mortal del pecado y obtiene vida eterna. Y en esencia, vida eterna en el Evangelio de Juan, hermanos, es la participación del creyente en la vida bendita y sin fin de Cristo por medio de la unión con Él. Y Jesús definió la vida eterna en su oración sacerdotal cuando oró al Padre diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna también se refiere a la vida de la era por venir, que los creyentes experimentarán al máximo en la gloria perfecta y perenne y en la alegría del cielo. Pero hermanos, sin lugar a dudas, el versículo 16 de nuestro texto es el versículo más conocido y amado, ¿cierto?, de todas las Escrituras. Con todo, ese mismo conocimiento que hay allí puede causar que se pase por alto la profunda verdad allí contenida, ya que el motivo por el cual Dios dio el don inefable de Jesucristo fue porque amó al mundo malo y pecador de la humanidad caída. Como ya hemos dicho, toda la humanidad es completamente pecadora, está totalmente perdida y es incapaz de salvarse por medio de esfuerzos o ceremonias. Por lo tanto, no hay nada en el hombre que atraiga el amor de Dios. Más bien, Él amó porque así lo determinó soberanamente. Entonces, el plan de la salvación fluyó de la bondad de Dios nuestro Salvador y de su amor para con los hombres.
Pablo escribió así a los Corintios de Roma: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan escribió en su primera epístola: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y este amor es tan enorme, es tan maravilloso y tan incomprensible que Juan, evitando todos los adjetivos, solo puede describir que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su propio Hijo amado. Aquí la palabra mundo es un término no específico para la humanidad en un sentido general. No, señor, porque la declaración en el versículo 17 prueba que no significa todos los que alguna vez han vivido, pues no todos serán salvos. Así, claramente el versículo 16 no puede estar enseñando la salvación universal. No, señor, pues el contexto enseña que los incrédulos perecerán en el juicio eterno. Entonces, lo que nuestro Señor está diciendo acá es que hay un solo Salvador para todas las personas del mundo, pero solo quienes sean regenerados por el Espíritu y crean en su Evangelio recibirán la salvación y la vida eterna por medio de él. Y en segunda carta a los Corintios 5:19, Pablo usó el término mundo de manera similar al decir que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no lo dice en el sentido de la salvación universal, sino en el sentido de que el mundo no tiene otro reconciliador que Cristo. Porque no todo el mundo creerá y se reconciliará, como es evidente por la súplica que sigue ahí en el verso 20 de 2 Corintios 5, que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces no hay palabras en el lenguaje humano que puedan expresar adecuadamente la magnitud del don de la salvación entregado por Dios al mundo. Hasta Pablo se negó a intentarlo y declaró que el don era inefable, es decir, inexplicable, indecible. Amados, el Padre ha dado a su Hijo, a aquel en quien tiene complacencia. El Padre ha dado a su unigénito, a su único en su clase. Ha dado a aquel a quien el Padre ama. Ha dado a aquel al que le ha entregado todas las cosas. Aquel a quien Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquel con quien él había disfrutado comunión íntima desde toda la eternidad pasada. A él lo entregó para morir en sacrificio por los humanos pecadores. Pablo escribió: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. E Isaías 53 declaró en su profecía majestuosa sobre el sufrimiento del siervo que él fue traspasado y molido por nuestras rebeliones e iniquidades, que sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y que gracias a sus heridas fuimos sanados. Pablo escribió a los Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y tal como lo prueba, como la suprema prueba más bien del amor que Abraham tenía por Dios fue su disposición a sacrificar a su hijo, así también, pero en una escala mucho mayor, el ofrecimiento del Padre de su Hijo unigénito fue la manifestación suprema de su amor salvador por los creyentes.
De manera que el don misericordioso de salvación es libre y solamente está disponible para todo aquel que cree en Cristo. En otras palabras, el ofrecimiento gratuito del Evangelio es lo suficientemente amplio para abarcar al pecador más vil, pero es suficientemente angosto para excluir a quienes rechazan a Cristo. Pero a quienes llegan a Jesús en los términos de Él, les entrega la siguiente promesa: al que a mí viene, no le echo fuera. Así que la garantía dada a quien posee la vida eterna es que no se pierde, pues la salvación genuina no se puede perder nunca, hermanos, porque los verdaderos creyentes se preservarán, serán preservados de manera divina, y estos perseverarán fielmente, porque el poder de Dios los guarda. Amén. Y ciertamente no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero Dios juzgará a quienes rechacen a su Hijo. Sin embargo, ese juicio no era la misión del Hijo en su primera venida, sino la consecuencia de que los pecadores lo rechazaran. Así la oferta misericordiosa de la salvación divina se extiende para toda la humanidad y no es solo para los judíos. Aquí, una vez más, Nicodemo y por consiguiente la nación judía que él representaba debía saber esto, porque en el pacto abrahámico Dios había declarado, ¿cierto? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la salvación de los gentiles siempre fue el propósito de Dios. Y amados hermanos, en el corazón de la Biblia, en algunos de nuestros versículos favoritos está la verdad de que Dios quiere que aceptemos el don de la salvación. Así que no basta con creer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Pues si usted solamente cree eso, eso sería una idea atemorizante si también no creyéramos que el deseo del Dios Todopoderoso es salvarnos y no vernos destruidos. De modo que no basta con saber lo que ocurrió en la cruz. Pues es posible saber que Dios pagó un precio por nuestra salvación y aún así rechazar su regalo. Y le digo esto porque la Biblia dice que debemos creer en aquel que murió por nosotros, aceptando por fe el don de salvación, confesando nuestra fe delante de los demás y rindiéndonos a Cristo como Señor. Así que Dios quiere que sepamos que hay una manera de escapar de la perdición. De ahí que Él nos dice que dio a su Hijo, no para condenar al mundo, ya que el mundo ya estaba condenado, sino que lo envió para salvar a las personas de la perdición. De esta manera podemos tener vida eterna, lo cual no es el tipo de vida que tenemos ahora y que usted pensará que seguirá para siempre. Pues hermanos, no, ninguno de nosotros podría soportar eso, ya que eso sería un tipo de infierno, ¿verdad? Seguir la vida que llevamos ahora. Pero la vida eterna es un tipo de vida diferente. No es simplemente un cambio en la cantidad de vida, sino en la calidad de vida, porque se nos dará el tipo de vida de Dios. En otras palabras, Dios nos da su propia vida, que existe eternamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién recibe esa vida? Bueno, la recibe todo el que cree en el Hijo unigénito de Dios. Todo el que crea en Él será salvo. ¿Pero qué significa creer en Él? Eso no quiere decir creer simplemente, como muchos piensan, que una persona llamada Jesús vivió una vez en la historia. No. Quiere decir creer que Jesucristo es quien dijo que era. Creer en Cristo significa creer en el verdadero Jesús, el Jesucristo que es Dios encarnado, el Jesús que nació virginalmente, el Jesús que vivió una vida sin pecado, el Jesús que murió una muerte expiatoria en la cruz, el Jesucristo que resucitó de entre los muertos, el Jesucristo que ascendió al cielo, el Jesucristo que ahora intercede a la diestra del Padre como nuestro gran sumo sacerdote, el Jesucristo que ha sido declarado Señor por Dios mismo, el Jesucristo que vendrá un día para reunir a los suyos con Él y establecer su reino eterno. Creer en ese Jesucristo
Es la única manera de escapar de la perdición. Y eso es creer en Cristo. Y Pablo advirtió que otros pudieran venir predicando otro Cristo y que quienes predicaran otro evangelio deberían ser malditos. Pero los que creen en el verdadero Jesucristo no son condenados, hermanos. Y eso nos lleva al tercer aspecto básico, la responsabilidad humana. La responsabilidad humana cree para ser libre de condenación. Ahí están todas, ¿verdad? Cada aspecto se desprende uno del otro. Usted cree para destruir la incredulidad, usted cree para recibir salvación y ahora aquí usted cree para ser libre de condenación. Como ve, cada aspecto está ahí. Por tanto, esta es la condenación por la incredulidad. Hermanos, aunque Dios en su misericordia ha ofrecido la salvación al mundo por los méritos de Cristo, esa salvación no se puede apropiar sin la fe del penitente. Así que para quienes respondieron y para los que hoy en día responden con incredulidad al Evangelio, su destino final está marcado por el juicio divino. Porque, hermanos, el que no cree como dice el texto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aunque la sentencia final de quienes rechazan a Cristo sigue siendo futura, su juicio tan solo consumará lo que ya había comenzado. Así se condenará a los perdidos porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amados, la fe salvadora va más allá del mero asentimiento. La fe salvadora va más allá de la sola aprobación intelectual de los hechos del Evangelio, pues incluye, oiga bien esto, incluye sumisión y confianza abnegada en el Señor Jesucristo. Y solo esta clase de fe genuina produce el nuevo nacimiento y da como resultado corazones transformados y vidas obedientes. Pero el objeto de la fe salvadora es el unigénito Hijo de Dios. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por ello Jesús describió la condenación por medio del contraste entre la luz y la oscuridad que ya fue presentado en el prólogo de este evangelio. La luz, Cristo, vino al mundo y por ello alumbra a todo hombre. Pero las personas se niegan a ir hacia la luz debido a que aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Así, los incrédulos no son ignorantes, hermano, no, señor, sino que ellos rechazan voluntariamente la verdad. Por lo tanto, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y los incrédulos odian la luz, pues saben que ella revelará su pecado. De hecho, en esta y toda comunidad en donde se les proclama el mensaje de la luz y la verdad del Señor Jesucristo, es cuando se puede ver quiénes realmente son los que creen en Dios y que aman al Señor. Pero el resultado de rechazar la luz es que este rechazo, hermanos, coloca un sello sobre su propia condenación, porque rechazan al único que los puede salvar de las tinieblas. Sin embargo, el que practica la verdad viene a la luz, voluntariamente viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, los creyentes odian su pecado y aman la justicia. Los creyentes no tienen nada que ocultar y por lo tanto no hay razón para temer que revelará la luz. Por eso Jesús definió al creyente genuino como el que practica la verdad. Porque la fe salvadora, verdadera, se manifiesta invariablemente en obras hechas en Dios. Pablo le recordó eso a los efesios cuando dijo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y los redimidos siempre hacen frutos dignos de arrepentimiento. De hecho, es por hacer fruto de buenas obras que demuestran ser discípulos de Jesús
Así es como usted demuestra, con hechos, no con palabras, hermano, con hechos. Por otro lado, todo árbol, o sea, toda persona que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y aunque aquí no se indica ninguna respuesta de Nicodemo a la salvación, ¿cierto? Evidentemente, como vimos el domingo anterior, él tomó en serio la advertencia del Señor acá. Él la tomó en serio por las referencias posteriores de Juan. Implican que se convirtió en un verdadero seguidor de Cristo. Pero quienes no quieren venir a Cristo para tener vida, enfrentan la certeza del juicio divino, como advierte solemnemente el escritor de Hebreos, cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hermanos, como alguien dice, casi siempre son los niños los que preguntan: ¿por qué Dios nos salva a todos? ¿Cierto? Son los niños casi siempre los que preguntan: ¿por qué Dios nos salva a todos? Pues, ¿sabe por qué? Los adultos casi no lo hacen porque algunos ya han aprendido que no hay respuesta. Si usted me preguntara a mí, ¿por qué Dios nos salva a todos? Mi respuesta es que no lo sé. Sin embargo, hay una respuesta básica, elemental. La respuesta es porque Dios recibe más gloria a su nombre al haberlo hecho de la manera que lo hizo. Dios siempre hace todo lo que hace para su gloria. Y de alguna manera, Dios es glorificado en lo que hizo. Y es por eso que lo hizo. Amén. Así, sencillo. No trate de bajar a Dios a su nivel, hermano. Usted está muy lejos de Él. Yo estoy muy lejos de Él. No crea que la justicia humana es la justicia de Dios. No, jamás. El concepto que usted tiene de justicia no es la justicia de Dios. Entonces, no piense así. ¿Alguna vez se ha equivocado Dios? Le pregunto. No. ¿Estuvo Dios alguna vez incorrecto? No. ¿Es Dios amoroso? Sí lo es, y mucho. Entonces lo que Él hace coopera de alguna manera con su carácter. Y si es difícil para nosotros entender esto, ese no es el problema de Dios. ¿De quién es el problema? De nosotros, ¿no es cierto? Porque no tenemos la habilidad de comprenderlo. Entonces hay preguntas que no podemos contestar y esa es una de ellas. La Escritura dice: no me complazco en la muerte del impío. Dios dice eso. ¡Wow! No me complazco en la muerte del impío. Y confío en Dios, confío en su carácter. Pero yo no sé cómo es que Dios no tiene placer en la muerte del impío y sin embargo Él deja que el impío muera. ¿Cierto? Yo no sé cómo es eso. Por un lado, Dios puede decir en Isaías 46:10, y haré todo lo que quiero. Y después dice: no me complazco en la muerte del impío. No entiendo eso, pero la Escritura de una forma sencilla, hermanos, dice que todos los hombres nacidos en Adán nacen con la naturaleza pecaminosa o caída. Y como tienen esa naturaleza pecaminosa, son todos condenados al infierno. Pero esto no es simplemente por el pecado de Adán, sino primordialmente por el pecado de la incredulidad. Y eso es lo que tenemos aquí en el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, ¿cierto? Entonces, allí es donde está la tensión de entender que la salvación es por el propósito elegido y predestinado de Dios y que la condenación es por la incredulidad del hombre. ¿Lo entendió? Vuelvo y le repito. La salvación es por el propósito elegido y predestinado de Dios, y la condenación es por la incredulidad del hombre. Así. Aquí podemos decir, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo lo resolvemos, mi hermano? Bueno, nosotros no podemos resolverlo.
pero sabemos que Dios es perfecto y Él lo resuelve perfectamente. Amén. Y es lo mejor que nosotros podemos hacer para entender eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando somos salvos, ¿a quién le agradecemos? A Dios. Y cuando los hombres van al infierno, ¿a quién culpamos? A los hombres. Usted dice, no entiendo. Yo tampoco. Pero lo importante son las implicaciones acá. Si yo he sido salvado, yo me regocijo en Dios, me regocijo tanto, le agradezco. Y cuando voy con un incrédulo, le voy a yo no le voy a preguntar a ese incrédulo, bueno, ¿usted es escogido? ¿Usted es elegido? No, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer algo como dijo Spurgeon. Usted no le va a levantar la camisa para ver si tiene un sello con la letra E en el pecho. No, si es escogido o elegido, sino que va con él y le dice que será condenado por su incredulidad, ¿cierto? Y luego le va a explicar el evangelio y le va a rogar que crea en el Señor Jesucristo para que sea salvo. Después le deja los resultados a Dios. Entonces aquí hay un mensaje final que todo mundo debe oír, y es el mensaje de la advertencia, pero no solo una palabra de advertencia, sino una palabra de condenación. Pues viendo lo que dice el Evangelio de Lucas 20, 45 al 47, yo pregunto, ¿cómo es que Jesús enfrentó a aquellos que no creyeron en la verdad? ¿Cómo es que Él los enfrentó a los incrédulos? ¿Cómo es que Jesús enfrentó a la gente en la religión y a los líderes religiosos? ¿Acaso Él tuvo una conversación o Él emitió una condenación? Yo creo que sí. Bueno, a la luz de la Sagrada Escritura, hermanos, es claro que Jesús no se involucró en una conversación posmoderna. Él no se involucró en algún diálogo abstracto, relativista, para hablar de temas de espiritualidad o para hablar de ideas acerca de Dios o de ideas acerca de sí mismo que fueran muy flexibles, como intentan hacer hoy en día en muchas partes, ¿no? Quieren hacerlo a él muy flexible, demasiado flexible. Por el contrario, Jesús hizo una denuncia fuerte. Él dio un discurso fuerte en contra de los líderes religiosos falsos y de la religión falsa. Entonces, no hubo conversación, no hubo camaradería, no hubo diálogo, no hubo cooperación y no hubo nada de eso porque la verdad de Dios es absoluta, hermanos, y no necesita ser conversada, no necesita ser discutida. Cuidado con eso. La verdad de Dios es absoluta y simplemente usted cree la verdad. Por tanto, lo que hubo fue una confrontación y una condenación. Por supuesto, claro, hermanos, que hay que hacer un esfuerzo misericordioso cada vez que podamos. Por supuesto que hay que hacer siempre un esfuerzo por declarar quién es Jesús y entregar su mensaje y estar nosotros llenos de compasión, ¿cierto? Presentándoles la invitación de Dios para que se arrepientan y crean. Pero hermanos, cuando la compasión se ha agotado y las invitaciones se han acabado, usted tiene condenación. Porque cualquier persona con una perspectiva corrupta de Jesucristo y del Evangelio está bajo condenación. Cualquier persona que no cree en el Señor Jesucristo tampoco cree en Dios. Y si usted no conoce al Hijo, tampoco conoce al Padre. De manera que usted debe hacerlo porque el Señor no va a querer a las personas porque sean religiosas. No, hermanos, el Señor no va a amar a las personas porque sean buenas, porque sean morales, porque Dios ni Jesús no aman a las religiones. No, Él no ama las religiones, sino que Él pronuncia sobre ellos una condenación más severa sobre los religiosos. Cuidado, no sea religioso. Él pronuncia sobre ellos un juicio mayor, uno excesivo, uno que es más abundante, por así decirlo, una condenación extraordinaria más que la normal. Lo hace porque la gente religiosa, hermanos,
reciben una condenación más grande porque ellos, más allá de agradar a Dios de alguna manera con su religiosidad, como han vivido expuestos a una gran cantidad de verdad y no la han obedecido, por ello reciben una condenación mayor. Ser religioso es venir a la iglesia, saber algunos versículos, dar una ofrenda, pero su corazón no ama a Dios, no ama al Cristo, no le preocupa a Dios ni las cosas de Dios. Cuidado, porque esos religiosos van a recibir una condenación mayor, especialmente si han pisado la sangre del pacto y si la han considerado algo profano, pues como dice Hebreos 10, 29, 31, rechazaron a Cristo. Entonces la idea es clara: si usted está en la religión equivocada, usted va a ser condenado. Si usted es si usted es un promotor de la religión equivocada, usted va a recibir un sufrimiento y una condenación en el infierno mucho mayor, porque son hipócritas y son dignos de condenación. Por lo tanto, dele el evangelio a los incrédulos, ore por su salvación y tenga un corazón triste, pues si al fin de cuentas no tenemos nada que aprender de los falsos maestros ni de las religiones falsas. Pero ellos, como todos los incrédulos, deben saber que están bajo sentencia de condenación divina. Deben saberlo, porque es por causa de ellos y por causa de aquellos que necesitan ser protegidos de ellos que nosotros estamos en el deber de proclamarles el mensaje de Dios y advertirles de la condenación. Así que, aunque la obra de salvación es la obra soberana del Dios Trino, esta no se lleva a cabo, esta obra de salvación soberana del Dios Trino no se lleva a cabo de manera independiente de la responsabilidad del pecador. Por eso, ahí están, en estos primeros 21 versículos del Evangelio, del capítulo 3 de Juan, las dos verdades gemelas, paralelas, del nuevo nacimiento, de la soberana salvación de Dios y de la responsabilidad humana. Amén. De ahí que la responsabilidad humana en la salvación es de usted como creyente, es como dice la Escritura, arrepentirse y creer. Simplemente cree, pero cree verdaderamente, con el corazón. Usted tiene una responsabilidad en la salvación, mis hermanos. Hay movimientos por ahí cristianos falsos que piensan que como Cristo ya hizo todo en la cruz por nosotros y cumplió la ley de manera perfecta y vivió una vida sin pecado en lugar de nosotros, que no podíamos hacerlo. Algunos piensan que usted puede vivir su vida cristiana como usted quiera. No, hermano. Es creer, es la sola fe, pero eso debe llevarlo a la responsabilidad de arrepentirse y creer. Amén.